Vamos a concentrarnos en relaciones. Esta lección se llama Relaciones, la clave de la vida. Comprender cómo opera la vida, cómo hacer relaciones con las demás personas, cómo ser exitosos en lo que hagamos en la vida. Ahora, demos algunos pensamientos introductorios respecto a la autoridad espiritual. Todas las leyes son leyes de creación. Y esto es así porque todo se remonta al Creador, que es Dios. Dios lo ha creado todo y lo ha hecho así con base en ciertos principios, o también podríamos llamarles leyes de creación. Uno de esos principios es que todo, absolutamente todo, se reproduce según su propia especie. Esta declaración la vemos 10 veces en el primer capítulo del libro de Génesis. Dios lo ha creado todo y dijo que las hierbas den semilla, que den su fruto con semilla, según su propia especie. Ahora, si enfocamos todo esto a las relaciones, no se puede forzar a que las relaciones crezcan, que maduren o que se desarrollen. Pero si se les nutre correctamente, crecerán de manera natural. Esta es una parte de la ley de la creación. Todo se remonta a Dios y toda vida proviene de la paternidad. No es ningún accidente que la Biblia hable del Señor como nuestro Padre, Dios el Padre. Eso no significa que Dios sea hombre o mujer, no, no es así. Esos son solo dos diferentes aspectos o dos diferentes expresiones de la naturaleza misma de Dios. Su naturaleza no es masculina o femenina, Él está por encima de esto. Y se requiere de ambas, masculino y femenino, para darnos una buena revelación de quién es Dios. Pero esto habla de que Dios es nuestro Padre, porque toda la vida procede de Él. Y esto se edifica con base en las relaciones. Eso es lo que Dios quiere ser. No solamente quiere ser un creador. No quiere ser un tipo de arrendador que siempre está ausente, que crea algo y luego se marcha para que esa creación se las arregle por sí misma. No. Él desea una relación contigo y conmigo. Y es la mayor de todas las revelaciones que Jesucristo nos ha dado, que Dios es nuestro Padre. Y algo que tenemos que notar en cuanto a las relaciones. Los buenos padres cambiarán la manera en que se relacionan con un niño a medida que el niño madura, mientras pasa de la infancia hacia la adultez. A medida que el niño madura, el padre pasa de una relación vertical, es decir, viendo hacia abajo, diciéndole qué hay que hacer, a una relación que es horizontal, en que ahora son amigos. Ahora puedes verlo a la cara. Ya no es solo que tú estés hablando. Ahora hablan los dos cara a cara. Ahora todo buen padre lo hace así, incluyendo a Dios. Es así como Él se relaciona con nosotros. Y esto lo vemos toda la vida. Por ejemplo, cualquier cosa que no está cambiando está muerta. Esta es una premisa bastante simple, pero es muy cierta. Si no está cambiando, es porque está muerta. Simple. Todas las relaciones orgánicas crecerán y van a cambiar a medida que maduran y se desarrollan. Y esto es lo que Dios quiere en su relación contigo y conmigo. Ahora, fue Dios quien creó la familia. La familia. Y todo aquello que intenta tomar el lugar de la familia, últimamente va a fallar. Esta es una de las razones principales por las que el socialismo o el comunismo nunca van a funcionar. Simplemente porque van en contra de las leyes de la creación. Lo que vemos aquí es al Estado jugando a ser Dios, al Estado intentando ser nuestra familia. No, no, no. Fue Dios quien creó estas leyes y su base está en las relaciones. Y si va a perdurar es porque está basado en las relaciones, o podríamos decir que todo lo eterno está basado en las relaciones. Por ejemplo, no podrás llevarte tu auto al cielo, pero sí a tu esposa y a tus hijos. No puedes llevarte tu casa, pero sí a tus nietos. Todo lo que es eterno está edificado en
estas leyes de la creación. Está edificado en relaciones. Y una de las cosas que deberíamos aprender mientras maduramos en esta vida es aprender el proceso de convertirnos en espiritualmente naturales y naturalmente espirituales. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo veo a muchas personas que pretenden. Los veo llegar a la iglesia, incluso he visto predicadores que hacen esto, los veo llegar al púlpito y cambian la voz y hasta usan otro tipo de léxico y vocabulario y hablan de maneras totalmente distintas. Y yo quiero decir, ¿por qué no solo te relajas y eres tú mismo? No intentes ser algo que no eres. Tenemos que aprender a ser espiritualmente naturales y naturalmente espirituales. Jesús nunca montó un espectáculo espiritual para nosotros. Nunca montó una película espiritual. No, no. Jesús era auténtico, genuino. Él es real. Ahora, para mostrarte cómo es que esto opera, hablemos de lo que yo llamo lo mecánico contra lo natural. Porque lo natural son las leyes de la creación de Dios y lo mecánico son las cosas que nosotros introducimos intentando lograr cualquiera de los objetivos que queramos lograr. ¿Y cómo funciona todo esto? Con lo mecánico, bueno, lo mecánico nunca puede producir vida, lo único que produce lo mecánico es muerte. No hay vida ahí, es simplemente mecánico, una máquina, un robot. Sin embargo, las leyes de la creación producen vida, producen la familia. Entonces vemos lo mecánico produciendo fábricas y vemos que lo espiritual produce familias, produce la vida misma del Señor. Y otra forma de decirlo sería la siguiente: lo mecánico produce máquinas y lo natural produce niños. Ese es el resultado, ese es el producto, eso es lo que se hace y lo que se logra con estas distintas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, lo último que voy a destacar aquí es que lo mecánico siempre produce políticas, 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 siempre debe haber alguna política. Pero nunca veremos que lo mecánico produzca lo siguiente: amor. El amor proviene de las relaciones, proviene de lo natural, proviene de nuestro Dios. Por eso la Biblia lo dice así: Dios es amor. Y esta vida simplemente te da un contraste de lo que es lo natural y lo mecánico, y lo que producen en nuestra vida. Voy a darte unos pensamientos más. Todos tenemos una gran necesidad por padres espirituales. Todos nosotros tenemos la necesidad. Porque sin un padre somos huérfanos. Y Jesús dijo: no voy a dejarte de esta manera. Hay una historia en el libro de Josué, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, y vamos a usarlo como pasaje clave. Y en esta historia en particular, vemos que están buscando a alguien en especial, un hombre. Hubo un pecado que se cometió entre el pueblo después de su gran victoria en contra de Jericó. Pensaron que lo tenían todo bajo control, que la siguiente batalla sería pan comido, así que cuando llegaron a Jai, para su gran asombro y decepción, fueron derrotados en este lugar tan pequeñito, derrotados por un ejército más pequeño. Perdieron solamente a 36 soldados y Josué comienza a buscar a Dios y pregunta: ¿qué salió mal? Y Dios le muestra cómo descubrir el problema. Comienzas con la nación de Israel, luego vas a las tribus, y luego vas a los clanes, luego a las familias, y por último, a los hombres. Ahí es donde comienza todo. Ahora vamos a revertir este orden para mostrarte cómo es que está construido el reino de Dios. Cómo es que Dios desarrolla las relaciones en nuestra vida. La palabra hebrea que se usa en este pasaje para decir hombre es la palabra gabor, gabor, y literalmente significa un varón valiente y esforzado. Entonces hablamos de un joven que ya llegó a la mayoría de edad y que es un guerrero entrenado y que ya está listo para pelear. El énfasis en esta palabra Gabor es la palabra victoria, victoria, porque eso es lo que está produciendo en su vida, victoria. Me encantan las palabras de Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Esta es
la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es la que produce victoria en nuestra vida y vemos que ocurre en la vida del individuo. Está aprendiendo a caminar en victoria y esta victoria comienza a compartirla con otras personas, lo que nos lleva a la segunda palabra. Y esta palabra es familias. Esto está en el anteriormente mencionado Josué capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Y esto qué significa? Que el varón esforzado ahora se casa y comienza a establecer su propio hogar, su propia casa. No solamente está caminando en victoria él solo, sino que ahora comienza a compartir los secretos de su victoria, cómo vencer los ataques del enemigo, cómo ser victorioso en su diario caminar. Todo esto lo comparte con otros. Por supuesto, en lo natural esto lo explicamos así. Hay un hombre, una mujer que se unen en santo matrimonio y luego nacen hijos e hijas en esta casa y esta es la casa de Victoria. Y justo como es en lo natural, sucede en el plano de lo espiritual. Así que al compartir los secretos de la victoria con aquellos que son más cercanos a él, aquellos con quienes tiene relaciones de pacto, aquellos con quienes hace el viaje de la vida, también están aprendiendo a caminar en victoria. Y claro, espiritualmente hablando, la casa de victoria de Dios es la iglesia. La iglesia es la casa que Dios está construyendo y es una relación eterna. La iglesia no es solamente para esta vida natural, sino que es para la eternidad. Son las relaciones. Esa es la clave de la vida. Ahora, una pequeña advertencia, porque esta es la etapa en la que tantas personas, Gabor, tantas personas valientes y esforzadas, se equivocan. Y ese error es esperar demasiado para empezar a equipar y entrenar a nuestros nuevos convertidos o hijos e hijas para el ministerio. Ese es un error y veo que se comete por todo el mundo. Tienes que empezar a cambiar la manera en la que piensas, cambiar la manera de pensar. No solamente ministrar a ellos, sino enseñarles cómo ellos también pueden hacer la obra del ministerio. Entrénales cuando todavía son jóvenes. Entrénales cuando todavía tienen el deseo de aprender, porque muy pronto van a crecer y si no los has entrenado, descubrirás que estarán indecisos sobre el ministerio. Ahora la tercera palabra. Analizando el pasaje de Josué capítulo 7 versos 13 y 14, Josué 7, 13 y 14, la tercera palabra es la palabra clanes. Clanes. ¿Qué ocurre aquí? El énfasis ahora ha cambiado de ministrar a la gente a ministrar a los hijos, aquellos con quienes has establecido relaciones, aquellos con quienes has establecido relaciones de pacto. Entonces ahora no solo estás orando por la gente, no solo estás enseñándole a la gente, no, estás hablando con tus hijos e hijas, estás entrenándoles, porque las relaciones son la clave de la vida. ¿Y qué ocurre aquí? El Gabor, el hombre esforzado y valiente, ahora produce hijos de victoria. Estos bebés que nacieron en la casa están creciendo, están convirtiéndose en hombres y mujeres poderosos en Dios. Y una de las cosas que tenemos que hacer como líderes espirituales, como padres, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar. Tenemos que pasar de celebrar nuestras propias victorias a celebrar las victorias de nuestros hijos. Celebrar lo que ellos están logrando. Presumir de ellos. Ayudarles a edificar su confianza, a edificar su autoestima. Porque ahora ellos están siendo los Gabor, los hombres y mujeres poderosos en Dios. Y eso nos lleva a la cuarta palabra. La cuarta palabra que hallamos aquí es la palabra tribus. Tribus. Por supuesto, estamos hablando de Josué capítulo 7 versos 13 y 14. Las tribus. ¿Qué es una tribu? La tribu surge cuando los hijos han madurado, ahora se casan
y producen sus propios hogares. Y es en este punto en el que empezamos a experimentar lo que llamamos multiplicación. Recordemos que ese es el plan de Dios desde el principio, desde el Génesis capítulo 1, cuando dice, sean fructíferos, multiplíquense. No te multiplicas en la primera generación, te multiplicas en la segunda, en la tercera, en la cuarta generación. A medida que avanzan las generaciones, se hace evidente, se hace notorio que hay una multiplicación. Entonces están comenzando sus propios hogares, sus propias familias, o podríamos decir que los que otrora fueron hijos, ahora son padres de victoria. Y ahora estamos usando la palabra tribu. En este punto estamos convirtiéndonos en un equipo de victoria. Esto no es solo algo que yo estoy haciendo personalmente. No, no, no. Es algo que estamos haciendo juntos. Estamos viviendo juntos en relaciones de pacto, produciendo grandes victorias en nuestra vida. Esta es la manera en que opera el reino de Dios. Y si entendemos este principio, entonces habremos descubierto el principio de la multiplicación. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Ahora, vamos a destacar algo aquí. Existen diversas tribus en el reino de Dios. Y esa es la quinta palabra que quisiera introducir. Reino, reino. Por supuesto, aquí estamos hablando de Israel. Israel, la nación de Israel. Por supuesto, nos remontamos a Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Jacob tenía 12 hijos. Estos 12 hijos se hacen los líderes de 12 diferentes tribus. Y en estas tribus existen todas estas familias o lo que conocemos como clanes, familias agregadas. Y esto se produce por las relaciones de pacto individuales. Un hombre y una mujer en una relación de pacto que es de por vida y ahora se ha multiplicado. Hay hijos e hijas. Estos hijos e hijas crecen, se están casando y se da la multiplicación. Y ahora ya no son solo familias, ahora son tribus y todo culmina con el reino. La verdad es que ninguno de nosotros alcanzará a comprender bien las dimensiones de lo que es el reino de Dios. Si pudiéramos, entonces entenderíamos a Dios. El reino está hecho, como ya dije, de diversas tribus. Y este es el error que demasiadas iglesias y grupos de iglesias cometen. Cometen el error de pensar que la tribu es el reino. No, no cometas ese error, eso no es cierto. La tribu es una parte del reino, pero la tribu no es el reino. Por eso yo le digo a pastores de iglesias locales, tu iglesia no es el reino de Dios. Forma parte del reino de Dios, pero no es el reino. El reino es mayor que tu iglesia. El reino es más grande que tu grupo de iglesias. Y creo que este es uno de los errores comunes que se cometen en las denominaciones. Comienzan a pensar que su denominación es el reino, pero la verdad es que el reino es mucho más grande que tu denominación. Es más grande que tu grupo de iglesias. Se conforma de diversas tribus. ¿Y qué es el reino? Literalmente el reino es el gobierno victorioso de Dios en la tierra. Es la manera en que Dios opera a través de su reino, que se compone de diversas tribus que se forman por diversas familias y hogares, y por último el individuo que le conoce y camina con él. Entonces, espero que comprendamos la manera en que esto opera, la manera en que se incrementa en nuestra vida. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestra vida. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, y todos, especialmente los que están en liderazgo espiritual, tenemos que contestar la pregunta, ¿estamos edificando su reino o edificamos nuestro propio imperio? Esa es una gran pregunta. Porque si empezamos a pensar que nosotros somos el reino de Dios, hemos desarrollado un complejo mesiánico y empezamos a creer que somos los salvadores. Y no lo somos.
Nosotros no somos Dios y nunca lo seremos. Él es muy superior a nosotros, es mejor que nosotros. Nosotros solo le representamos. Entonces, nunca confundamos nuestro ministerio con el reino de Dios, porque terminaremos construyendo nuestro propio imperio, no tanto el reino de nuestro Dios. Ahora, quiero señalar un error que muchos jóvenes ministros cometen. Yo cometí este mismo error. Comenzamos a pensar que el ministerio se trata de ministrar a la gente, y no podemos comprender que el mejor ministerio que podríamos hacer en la vida es el ministerio que nosotros podamos reproducir con hijos e hijas. Cuando les enseñamos, cuando les entrenamos para que puedan ser hijos e hijas de victoria. Ahora, otro error que se comete, y este error se comete ya al final de la vida del ministro. Incluso me atrevería a decir que se comete en la mitad de la vida. No eres capaz de dar el salto, no eres capaz de hacer el cambio de ministrar a la gente a ministrar a hijos e hijas. Jesús pasó más tiempo con sus 12 que con las multitudes. No tenemos que olvidarnos de eso. Lo que ocurre es que esperamos demasiado tiempo para dar ese paso, de entrenar a alguien para que tome nuestro lugar. Jesús no cometió ese error. Él comenzó a entrenar a sus discípulos desde que empezó a guiar a los 12. Él estaba entrenándolos para el día de su partida, para que estuvieran listos. Cuando Él no estuviera, ellos pudieran ser los Gabor, que pudieran ser los hombres de victoria para que compartieran el reino en todos lados. Vayan y prediquen hasta los confines de la tierra. Y es una declaración muy común, pero que es verdad. La razón por la que tanta gente acaba en el lugar equivocado es porque estuvieron en el lugar correcto mucho tiempo. Esperamos demasiado tiempo para entrenar a alguien para que ocupe nuestro lugar. Cometemos el error y se nos acaba el tiempo para entrenarles. Se nos acaba el tiempo. Había un entrenador muy famoso aquí en este país y él solía decir, yo no perdí el partido. Simplemente se me acabó el tiempo. Y así piensa un ganador. Pero lo cierto es que todos tenemos un límite de tiempo. Y a menos que estemos entrenando a otros para tomar nuestro lugar, entonces terminaremos fallando y no lograremos lo que Dios quería que lográramos. Son las relaciones. Relaciones. Esa es la clave de la vida. Las relaciones, cómo estamos entrenando a los hijos y a las hijas. ¿Cómo les formamos para que sean hijos de victoria? Si aprendemos a hacerlo correctamente, cuando llegue el momento, podremos retirarnos con dignidad y darles la estafeta y decir, corre, hijo, corre. Ahora hablaré de un principio que descubrí hace muchos años, pero es tan cierto como Juan 3:16. Toda cosa que es saludable llega a ser parte de algo que es más grande que ella misma. Seguirá expandiéndose y seguirá creciendo. Toda cosa saludable es así. Y es exactamente lo mismo con las relaciones. Muy a menudo pienso en mis suegros y cuando mi suegro murió, él falleció unos años antes que mi suegra, pero cuando él falleció, llevaban 62 años casados. Y en esos 62 años pasaron de ser dos personas que entraron en una relación de pacto a pasar a ser una familia de 9 personas. Ellos tuvieron 7 hijos. Luego estos 7 hijos se multiplicaron porque ahora había 15 nietos que se añadieron a los 9. Y luego eran 35 bisnietos. Por último, cuando murió mi suegra, a los 94, ella pudo ver, ella pudo ver una generación más, ella pudo ver a los tataranietos. Y todo esto es el resultado de la multiplicación. Llegó el momento en el que éramos tantas personas que no cabíamos en una casa, teníamos que rentar algún salón. Por ejemplo, para la celebración de Navidad, para intentar reunir a toda la familia porque se había expandido, se había multiplicado tanto en tan pocos años. Y es así como opera el reino de Dios. Todo lo que es saludable llega a formar parte de algo mucho más grande. Esto es así.
Pero también ocurre en sentido contrario. Todo aquello que no es saludable se descompone en elementos más pequeños y es un error que no tenemos que cometer. Recuerda, las relaciones son la clave de la vida. Todo se construye con base en las relaciones. Las relaciones son sagradas porque las relaciones son eternas. Como he dicho, no puedes llevar tu auto al cielo, pero sí a tu familia. Puedes llevarte a tus hijos, puedes llevarte a tus nietos, porque las relaciones son eternas. Eso es lo que las hace sagradas. Así que mi oración es que aprendas en tu viaje de vida las relaciones. Eso es la base de la vida. Esa es la clave de la vida.